A la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática se incorpora a la transmisión. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Gracias. Ahí son muchos los temas, diputado, sobre los cuales queremos pulsar su opinión. Hace algunos minutos estuvo acá en esa misma silla el diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Edwin Rojas. Estuvimos hablando acerca del proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. Decía el diputado Edwin Rojas que este proyecto de ley él no lo consideraba como una prioridad para los venezolanos, cuando la prioridad debe ser tener consenso para superar la crisis económica, para motorizar el aparato productivo nacional. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que tú no puedes dividir o extinguir un derecho para beneficiar otro. Los derechos humanos son indivisibles, eso está establecido en los tratados internacionales. Tan importante es la educación, la salud, la comida como la libertad. Así de simple. La ley de amnistía forma parte de ese contexto del derecho de la paz, de buscar solucionar los problemas que se han ocasionado y que no es solamente ahora. La ley de amnistía tiene raíces en la Guerra Federal, en la intervención que me tocó a mí hablar en su momento. Hablé del decreto de garantía del general en jefe Juan Crisóstomo Falcón, 1863, en la Guerra Federal hubo amnistía. No olvidemos que en el siglo XX, justamente la amnistía en otro mecanismo, como fue la ley de la medida de pacificación del presidente Caldera, el sobreseimiento al presidente Chávez, en ese momento no era presidente, era candidato, acaba de salir pues del golpe de Estado del 4 de febrero y después lo que ocurrió el 27 de noviembre, el presidente Caldera lo sobreseyó. La misma ley que el Consejo Legislativo Nacional o el Congresillo en su momento, en el año 2000, también en el año 2002, la ley de amnistía del propio presidente Chávez para amnistiar los hechos que habían ocurrido el 11 de abril del 2002, más los hechos posteriores del paro petrolero, de manera tal de que esta ley de amnistía se inserta dentro de un contexto republicano del derecho de la paz. A mí no me pueden decir que el derecho de la paz es menos importante que el derecho a tener comida o el derecho a tener trabajo. Y por cierto, te voy a decir lo siguiente. Uno de los proyectos que va a discutirse en la Asamblea Nacional es la ley de abastecimiento pleno. Y vas a ver tú que cuando se presente el proyecto de ley de abastecimiento pleno, en donde se busca estimular la producción, el apoyo a los factores productivos nacionales y regionales, saldrán con otro argumento. Pero fíjese, diputado, que, por ejemplo, la bancada del Gran Polo Patriótico dicen que esta no es una ley de amnistía ni de reconciliación nacional, sino que por el contrario es una ley de impunidad. Pero también han sugerido algunos voceros del gobierno y algunos diputados de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional que hasta podrían beneficiarse algunas personas que cometieron delitos comunes, por así decirlo, que pertenezcan a bandas delictivas. ¿Esto realmente es así, diputado? ¿Es posible que se puedan amparar en esta ley de amnistía para que salgan delincuentes de este nivel? En absoluto. Justamente el artículo 3, o mejor dicho, el artículo 1 dice: la presente ley tiene por objeto sentar las bases para la reconciliación nacional y la paz. Se otorga la más amplia amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones mencionadas en la presente ley cometidas o que puedan haberse cometido desde el 1 de enero del 99. Además, en otro de sus artículos dice: quedan exceptuados de la amnistía otorgada por esta ley los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad o delitos relativos a violaciones graves a los derechos humanos perpetrados por autoridades o funcionarios públicos. Y establece una serie de causales y de artículos que se aplican en cuanto al tipo de delitos políticos que tienen que ver con persecución política, con la utilización de la fiscalía, de los tribunales, para perseguir políticamente, etc. O sea que la ley de amnistía va direccionada justamente a buscar el cese de esa responsabilidad penal y todas las consecuencias que se derivan de una amnistía para los hechos políticos, para la persecución política, para los hechos que ocurrieron desde 1999 hasta el día de hoy, por manifestaciones, por expresión de disidencia, por acciones políticas en la calle. Son cosas muy distintas. Diputado, cuando uno revisa la ley hay casos específicos a los cuales hace referencia el título 2 de este proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional que ya está en la Comisión Permanente de Política Interior. Por ejemplo, en el artículo 12 hablan de los hechos o las personas que se beneficiarían
con esta ley de amnistía de los sucesos ocurridos los días 11, 12, 13 y 14 de abril del año 2002, también lo ocurrido en los años 2002 y 2003 vinculado a la Plaza Altamira, lo mismo con lo del denominado paro petrolero del año 2002 y 2003. También dice el proyecto Pero eso de ley... tú sabes que lo del paro petrolero fue amnistiado por el propio presidente Chávez. Claro, pero también está incluido aquí Bueno, en este lógico, proyecto pero de ley que de ya amnistía. existía en la ley de amnistía del También 2002. hablan, por ejemplo, diputado, los hechos o sucesos ocurridos en noviembre de 2004, específicamente el 1 de enero del año 2004 en la urbanización Los Chaguaramos en Caracas. Es decir, relatan varios sucesos a los que se beneficiarían con esta amnistía, incluso también desde 1999 para acá. Pero además de ello también, diputado, y me gustaría su apreciación, se habla en la ley de amnistía de los artículos 9, 10 y 11, prohibición de registros discriminatorios, prohibición del uso del sistema de justicia para persecución y la responsabilidad directa y específica de funcionarios públicos, policiales o militares. Claro, porque la amnistía busca todos esos hechos políticos, hechos relacionados con cuestiones políticas, con persecución, con la utilización, la judicialización de la oposición, la criminalización de la oposición, hechos de disidencia, no solamente en el caso de la oposición, hay gente vinculada al gobierno que también puede ser beneficiario de la amnistía, simplemente porque se separaron del proceso, porque de alguna u otra forma han sido perseguidos. Es decir, la amnistía es un concepto que no solamente viene de ahora, sus orígenes son griegos. Es precisamente amnesia, es olvidar. Si nosotros queremos precisamente las reconciliaciones en función de eso, no de eliminar los delitos que tú hayas cometido como delitos comunes, eso son cosas diferentes. Para eso ha habido un proceso y en muchos casos, fíjate tú, el debido proceso no ha sido respetado. Recientemente me llamó precisamente el papá de este muchacho, Vilca Fernández, y Vilca no me apoyó a mí, todo lo contrario, fue opositor mío en Mérida. Bueno, y el papá me estaba diciendo ayer, no le han respetado las audiencias, el debido proceso, ya tiene 10 días que no le permiten que lo visiten el SEBIN, la casa por cárcel de Antonio Ledesma, la situación Manuel Rosales, Leopoldo López, en fin. Diputado Dávila, que este es un gobierno que persigue a la voz disidente, a la voz contraria, a la voz disímil a la que profesa el gobierno nacional. Ha utilizado instituciones del Estado para esos fines. Yo he escuchado, vamos a decirte, voces del Poder Judicial, del Ministerio Público, en donde los han llamado. Ahora, no son todos los casos, porque si alguna cosa yo quisiera que en este país funcionara la Fiscalía, que hubiese recursos para que la Fiscalía actuara diligente y profesionalmente. Hay mucha gente capaz, y de verdad de primera, pero hay algunos casos en donde los llaman y le dicen, remueva este expediente, congele esta situación, profundice este otro. Entonces, si nosotros queremos precisamente sacar al país de la situación que tenemos que tener un poder judicial que funcione, que haya separación de poderes. Antes de irnos a la pausa, diputado Dávila, ¿para cuándo aspirarían ustedes esté ya no solo aprobada, sino sancionada esta ley de amnistía y reconciliación nacional? Y si están preparados también para blindarla ante cualquier impugnación que se pueda realizar en el TCJ sobre esta ley. Mira, en primer lugar, esto tiene el procedimiento ordinario que establece la Constitución para aprobar las leyes. Justamente pasó a la Comisión de Política Interior para que haya ahí las discusiones, lo que tenga que buscar como consenso. Ojalá fuera una ley aprobada por unanimidad, porque esto beneficia pues a la paz del país. Es decir, yo pienso que lo más pronto posible. Ahora, hay un equipo de asesores constitucionalistas, penalistas, administrativistas, gente pues que versada en derechos humanos, derecho internacional humanitario, procedimientos, etcétera, que está blindando desde todo el punto de vista esta ley. Ahora, todo depende de la actitud que tenga el gobierno, la voluntad que tenga la fracción del gobierno en lo que corresponde a defender la paz y a defender la vida de los demás. Porque el gobierno se opone, si tú das propiedad, se ponen bravos. Si tú das pensiones, se ponen bravos. Ahora resulta que se oponen a que tú des libertad. Entonces, ¿qué tipo de gobierno es este, pues? Diputado, nosotros vamos a ir a la pausa, pero al regreso hay otro tema sobre el cual usted ha venido haciendo algunas referencias y me gustaría que nos amplíe las denuncias sobre lo que ha venido ocurriendo en el territorio Esequibo venezolano. Se habla ya de exploración directa de empresas autorizadas por Guyana, rozando casi el territorio venezolano. Me gustaría, por favor, sus apreciaciones al respecto. 7:42 de la mañana, el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, William Dávila Barrios, sigue con nosotros y sus inquietudes
a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Ya ven.